Estamos hablando este mes acerca de la libertad financiera y hoy vamos a ver este tema que es un tema medular porque hay que entender, no podemos separar la vida espiritual de la vida material porque ahora tenemos una sola vida en Cristo y todo es santo y todo es para glorificar el nombre del Señor. Así es que el título del mensaje en esta tarde es la bendición de ofrendar, la bendición de ofrendar. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, y te damos las gracias porque eres un Dios generoso que nos da todas las cosas, todos los días, de tal manera que podemos disfrutar de tantas bendiciones y también, Señor, compartir y ser un testimonio vivo de tu generosidad, de tu poder, de tu misericordia. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú has provisto para suplir no solamente nuestras necesidades espirituales, sino también físicas, porque eres nuestro Padre Celestial y estás al pendiente de cada uno de tus hijos. Por ello, Señor, te exaltamos y te damos las gracias. Permítenos al estudiar tu palabra, Señor, el que podamos discernir esta enseñanza tuya, para que tu pueblo aprenda a ser generoso, pues tú eres un Dios generoso, Señor. Limpia nuestras mentes y corazones de toda mancha, de todo pecado, y que tu Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad, también en cuanto a este tema. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a abrir nuestras Biblias, por favor. Lo hacemos en el libro de Deuteronomio, ahí en el Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 26. ¿Por qué es una bendición ofrendar? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver algunos aspectos, algunos principios del Antiguo Testamento. Y qué interesante que el apóstol Pablo, cuando da instrucciones en cuanto a ofrendar, él toma muchas cosas del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 26. Tenemos que entender, por principio de cuentas, que lo que es el ofrendar en sí. Deuteronomio 26, 2, 1 y 2. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Verso 9. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Bueno, entonces, en primer lugar, hermanos, hemos dicho, y como vemos aquí, que ofrendar es un acto de adoración a Dios. O sea, es más que solamente dar dinero. Uno tiene que entender que es un acto de adoración a Dios, en donde estamos trayéndole y ofreciendo de lo que Él abundantemente nos ha bendecido. En el verso 2 dice aquí, tomarás de las primicias, ¿verdad? De las primicias, o sea, lo primero de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Así es que estamos aprendiendo que la adoración, por principio de cuentas, pues es algo prioritario, ¿verdad? Y es algo en lo cual nosotros tenemos que primeramente darle a Dios ese lugar. En el verso 10 dice, dirás, ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Entonces observe cómo, en primer lugar, tiene que ver con un reconocimiento de que, Señor, tú me lo has dado y ahora yo te devuelvo una ofrenda, ¿verdad? Como un acto de adoración, de reconocimiento de que Él merece lo primero y Él merece lo mejor porque Él es Dios. Entonces, en primer lugar, ofrendar es un acto de adoración a Dios. Vamos con un segundo principio. Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, versículo 9 y 10. Es un texto ya también conocido. Y aquí nos dice que tenemos que aprender a honrar, ¿verdad? Honrar al Señor. Proverbios 3, verso 9 y 10, ¿qué dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos
y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, en segundo lugar, aquí se nos enseña que ofrendar es honrar a Dios. Entonces, hay una forma de honrar al Señor, no solamente con nuestros labios, no solamente con nuestros cantos, no solamente con nuestras oraciones, sino también con nuestros bienes. Así es que nosotros a veces hacemos una división de que Dios solamente lo espiritual, pero nada de lo material. No, hermanos. Para el cristiano ahora todo es espiritual. Su trabajo no es secular, su trabajo es espiritual, porque Dios le ha ubicado en un trabajo para que usted ahí dé testimonio con sus obras, con su vida, con su trabajo, de testimonio de Cristo. Jóvenes, tu escuela no es secular, tu escuela es espiritual, porque ahora Cristo vive en ti y Cristo quiere que tú brilles y resplandezcas ahí en tu entorno. Así es que no puedes decir el domingo es lo espiritual para Dios y entre semana en la escuela es lo mundano. No, sigue siendo espiritual, porque Cristo habita en tu vida, punto. Y donde Cristo habita, Él transforma y cambia y santifica todo aquello. Entonces dice aquí el rey Salomón: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Observe cómo hemos leído en estos versículos anteriormente que el Señor se refiere también a la ofrenda como a las primicias. O sea, el creyente tiene que aprender que primero siempre es el Señor. El Señor no ocupa el segundo, ni el tercero, ni el cuarto lugar, porque Él es Dios, Él merece toda la gloria y Él merece la supremacía y Él merece la preeminencia, porque Él es el Creador. El creyente tiene que honrar a Dios por dos razones primordialmente. Número uno, porque Dios es el Creador. Él es el Creador de la vida, del universo. Y número dos, el creyente tiene que honrar a Dios porque Dios es nuestro Redentor, quien nos rescató a través de la sangre de Cristo, de su sacrificio, nos compró y nos hizo sus hijos, y por lo menos por esas dos razones tenemos que honrar a Dios, porque Él es el Creador, reconocemos el Creador. ¿Qué sucede cuando alguien no reconoce que hay un Dios que es el Creador? Él se vuelve para sí mismo un Dios. Y como dice Pablo en Romanos 1, cuando alguien no quiere reconocer ni darle ni honrar a Dios por ser quien es Él, entonces el hombre cambia y tuerce la imagen y la gloria de Dios, y el hombre comienza a hacerse pequeños dioses, y el hombre se convierte en su propio Dios. Ese es el problema cuando uno no quiere reconocer quién es el Creador. Ahora, la promesa, hermanos, dice: cuando al Señor le traes lo primero de todos tus frutos, verso 10, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí está una promesa del Señor, y no es nada más una promesa sin cumplirse, es una promesa que se cumple cuando el creyente es fiel y está honrando al Señor. Dios se encarga de bendecir abundantemente también en lo material la vida de sus hijos. ¿Amén? ¿Lo cree? Bueno, entonces Dios tiene la preeminencia, Dios merece lo mejor, y esto es importantísimo, hermanos, porque damos en la medida en el concepto que tenemos de Dios. O sea, ¿en qué concepto tenemos a Dios? Y el único concepto el cual nosotros debemos de tener a Dios, el que Él es lo máximo, sublime, lo mejor, lo prioritario, lo excelente, todo lo primero y lo mejor es para el Señor. Cuando el creyente tiene ese nivel de fe y de concepto en Dios, entonces va a glorificar a Dios. Pero cuando nuestro concepto de Dios pues es las obras, es un segundo lugar, pues Dios no merece lo primero, tengo otros compromisos antes que Dios, pues ese es tu concepto de Dios y lo tienes muy desvirtuado, y ese no es el Dios de la Biblia. Por eso pregunta el Señor en Isaías: ¿qué imagen me compondréis? ¿A qué me haréis semejante? Porque, hermanos, el ser humano tiene esa tendencia de rebajar a Dios y de hacer un Dios a su nivel, a su complacencia, a su comodidad. Pues no, hermanos, ¿verdad? Dios es el dueño y Él es el que pone siempre las condiciones para seguirle, no nosotros a Él. Entonces, aquí tenemos esa promesa del Señor. En tercer lugar, hermanos, vamos a ver otro principio. Busquen Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio 14, 23. ¿Por qué es una bendición ofrendar? Bueno, porque cuando ofrendamos, estamos aprendiendo, mis hermanos, a crecer espiritualmente. Mire aquí este versículo, Deuteronomio 14, 23. Dice así: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Para qué? ¿Para qué?
para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Así es que el ofrendar es una forma en la cual nosotros estamos aprendiendo a respetar y a temer a Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Sino el reverenciar a Dios, el respetar a Dios, el darle a Dios ese lugar que Él merece. ¿Por qué tenemos hoy tantos problemas con la gente, mis hermanos? Sabemos cuál es el problema de los países en sí, es la corrupción, punto. ¿Por qué una gente corrompe o se deja corromper? Porque no tiene temor de Dios. Así es. La gente se salta y se brinca las leyes y reglamentos y estatutos y saben que no debe hacer tal o cual cosa, pero cuando les dan por ahí su mochada, ¿verdad? La gente se corrompe. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios. Así es de sencillo y de tremendo el asunto. Cuando alguien teme a Dios, lo vean o no lo vean, lo cachen o no lo cachen, no se deja corromper, porque tiene temor de Dios, porque sabe que aunque el jefe no lo vea, que aunque los amigos no lo vean, que aunque nadie lo esté viendo, ¿verdad? Dios lo ve, y por ese respeto y por ese amor y por ese temor a Dios, Señor, no quiero pecar, y obedece a Dios, y guarda su corazón en integridad. Entonces, cuando usted trae su ofrenda al Señor, usted le está diciendo: Señor, temo tu nombre, respeto tu nombre, Señor, reconozco que todo es tuyo, y aquí está esta parte que estás estableciendo en la Escritura: Señor, temo tu nombre. Entonces, qué importante es entender eso, ¿verdad? Así es que alguien que dice: pues yo no ofrendo aquí, sí, ya estás diciendo muchas cosas, ¿verdad? Que no tienes realmente un temor de Dios. Eres una persona religiosa y hasta ahí nada más. Pero un creyente auténtico, un discípulo de Jesús, hay un tramo muy grande, ¿verdad? Ahora, Romanos 11:36. Estamos creciendo espiritualmente cuando tememos a Dios. Estamos creciendo espiritualmente cuando confiamos en Dios, ¿verdad? Porque le estamos diciendo: Señor, aquí está esta ofrenda, como un reconocimiento también, dice Romanos 11:36, que de Él y por Él y para Él, ¿qué? Son todas las cosas. Aquí podemos resumir toda la Biblia quizás en este texto, mis hermanos, Romanos 11:36. Porque de Él, está hablando de Cristo, y por Él, o sea, por medio de Él fue creado el universo, y para Él, ¿son qué? Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el cristiano tiene que entender esto, que es por la gracia de Dios que usted y yo estamos respirando hasta este momento. Es por Él, por su misericordia, por su fidelidad, por su generosidad, que usted y yo tenemos lo que tenemos. Por Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, cuando hablamos del tiempo, Señor, ¿cómo te puedo honrar con el tiempo que tú me has confiado? Señor, estos bienes, la familia, Señor, ¿cómo te puedo honrar con mi familia? Porque la familia pues también te pertenece a ti. Señor, la recreación, el tiempo que me permites descansar, ¿cómo puedo honrarte también a través de una sana diversión? ¿Cómo se divierte usted? ¿Cómo se entretiene? ¿Qué entretenimientos tiene usted? ¿Se da cuenta? Hay entretenimientos que son perversos. Hay distracciones que son perversas y lo único que hacen es motivar la carne y tener una inclinación hacia el pecado. Y son distracciones que uno dice: bueno, pues como que no tiene mucho de malo, sí, pero ¿te está edificando esa distracción? Entonces, inclusive en el descanso, en la recreación y en este tipo puede haber distracciones sanas, está bien, pero que todo también glorifique a Dios. Así es que cuando entendemos que todo es de Él, por Él y para Él, hermanos, entonces decimos: Señor, tú eres el dueño y con mi vida te estoy agradando, estoy temiendo tu nombre, estoy siendo agradecido, porque también el ofrendar es una manera de decirle: Señor, muchas gracias porque esta semana tuve un techo donde dormir, tuve alimentos, Padre Santo, me diste salud, tuve un trabajo, pude enviar a mis hijos a la escuela. Gracias, Dios. ¿Es usted una persona agradecida con Dios? Mis hermanos, y no es por comparar, pero estamos viendo este fenómeno tan interesante mundial, ¿verdad? De la migración. ¿Cuándo uno se iba a imaginar que aquí en nuestro país íbamos a atravesar una situación de tal magnitud? Ahora, toda esa gente, independientemente de los puntos de vista que tengamos, ¿verdad?, políticos o lo que sea, pues caray, ¿cómo viene la gente? Sin nada. Y cuando uno dice: Señor, yo tuve que comer, tuve donde descansar,
tuve tiempo para pasear, tuve donde resguardarme del calor, de la lluvia, del frío. Señor, ha sido bueno. ¿No ha sido bueno Dios con usted? ¿Se lo ha agradecido? Amén. Ser agradecidos con Dios. Y tenemos también, hermanos, que confiar en que Dios seguirá proveyendo. Cuando un creyente da, un creyente está esperando que también Dios siga proveyendo para nuestras necesidades. Otro principio, mis hermanos, ofrendamos o damos para financiar el ministerio. Busque Filipenses 4, por favor. Financiar el ministerio. ¿Qué es el ministerio? ¿Qué es la obra del ministerio? Bueno, pues es guiar a la gente para Cristo. ¿Para qué está la iglesia? La iglesia cristiana está para compartir el evangelio, para ganar almas para Cristo, para discipularlas. Ese es el ministerio. Y la iglesia tiene una serie de ministerios, pero todo tiene que apuntar a esa razón de ser. La misión de la iglesia, la misión suprema, es guiar a la gente a los pies de Cristo. Ahora, Pablo aquí dijo, él era un misionero, y aunque él tenía trabajo, a veces no podía por su misma situación tener trabajo, era perseguido, lo corrían. Bueno, Pablo era tremendo, un hombre de Dios, pero Pablo también, aparte de su trabajo, cuando no había la posibilidad económica de él tener recursos, pues las iglesias lo sostenían. Dice aquí en el verso 14, Filipenses 4:14, ese es el contexto. Sin embargo, bien hicisteis, le dice a la iglesia, en participar conmigo en mi tribulación. Verso 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Bueno, Pablo aquí está dando un cierto reclamo para las iglesias que no lo estaban sosteniendo. Y Pablo dice, hermanos, cuando vine aquí les prediqué el evangelio, ¿saben? No hubo iglesia que me estuviera sosteniendo económicamente, ¿verdad? Sino solo ustedes fueron generosos en esa cuestión de dar y recibir. Verso 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez, ¿para qué? Para mis necesidades. Entonces, parte de las ofrendas son usadas para el sostenimiento de los obreros en la obra de Dios. Verso 17, ahora Pablo les aclara, hermanos, no es que esté buscando dádivas de ustedes, ¿verdad? Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Por qué? Porque dar es una manera de sembrar y de recibir fruto. Cuando un creyente no da, no hay fruto. Entonces Pablo les dice, hermanos, si ustedes aportan, si ustedes dan, lo que siembren se convierte en ustedes tarde que temprano en un fruto. Entonces, no es que esté buscando dádivas de ustedes, sino estoy buscando que ustedes tengan fruto. Pero para que tengan fruto tienen que aprender a dar, a sostener a los obreros de la obra. Dice entonces en el verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y observa aquí lo que dice, cómo lo dibuja Pablo. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, cada ofrenda que usted da para el Señor es como un aroma que sube hasta la presencia de Dios, y Dios, por decirlo así, ¿verdad?, recibe ese aroma y Él bendice, recibe ese sacrificio, ¿verdad?, porque es una ofrenda para la obra del Evangelio. Verso 19, y aquí viene la promesa en ese contexto, para esos creyentes fieles, para esos creyentes generosos, para esos creyentes que entienden que están ofrendando para el extendimiento del reino de Dios, viene esta promesa: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces aquí está el asunto, ¿verdad? Y ese es el contexto. Dios suple todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Voy ahora a hacer 4 preguntas y a contestarlas. La primera pregunta es, ¿cuándo damos? ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo damos? Y vamos a la Biblia, 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. Y dice aquí el apóstol Pablo en este verso, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Primera pregunta entonces, ¿cada cuándo debe un creyente dar?
Bueno, aquí dice el apóstol Pablo en el verso 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces, la frecuencia que dice Pablo, cada primer día de la semana. O sea, la ofrenda es algo sistemático, no es algo esporádico, no es algo de que un domingo me nació y 5 domingos no me nació. No, es cada primer día de la semana. El creyente tiene que aprender a ser fiel en el dar. Ahora dice, cada primer día de la semana. ¿Por qué cada primer día de la semana? El domingo. Porque el domingo es el día en que las iglesias se comenzaban a reunir. De esto dije la semana pasada, hablé un poquito, que el domingo fue el día en que resucitó Cristo y las iglesias se congregaban para conmemorar la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, ¿cada cuándo da un creyente? Cada primer día de la semana. Quizás usted diga, bueno, yo recibo mis ingresos cada 15 días o cada mes. Ok, no hay mayor problema, puede darlo quincenalmente o el total de ese mes. Pero cuando la Biblia dice cada primer día de la semana, es porque quiere generar una práctica, un buen hábito en el creyente. ¿Sí? Un buen hábito. Entonces, ¿cada cuándo? Pues aquí está ya la frecuencia. Otra segunda pregunta, ¿en dónde ofrendamos? Bueno, aquí dice Pablo, también como ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, ¿dónde ofrendamos? En la iglesia a la cual usted se congrega, a la iglesia en donde usted es miembro, en la iglesia donde usted recibe su alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Ahí usted deposita sus ofrendas, ¿sí? Algunos hermanos a veces lo hacen de manera equivocada y pues donde yo quiera aquí, no, espérese, hay un orden bíblico, ¿verdad? Gracias. Y el orden es en donde tú te congregas, donde se te está formando y equipando en tu vida espiritual y en tu fe. Ahí provee porque es la iglesia en donde ahí se te está ayudando y ministrando. Ok. Número 3, siguiente pregunta. ¿Quiénes ofrendan? Aquí mismo nos da la respuesta en el verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros. Así es que cada persona que ha creído en Cristo ahora entiende que es un privilegio dar. Cada creyente, ¿verdad? No hay excepción. ¿Recibe usted alguna bendición? Pues de lo que recibe, da. Si usted dice, Dios no me bendijo, pues no dé. O sea, así de sencillo, hermanos. Ese es otro principio, dice Pablo. Damos según lo que tenemos, no según lo que no tenemos. Pues es obvio. Si yo digo, Dios no me bendijo esta semana, Dios no me bendijo esta quincena, pues no dé, o sea, no hay problema. Dios entiende las cosas. ¿De acuerdo? ¿Dios le bendijo? Dé. Si no le bendijo, pues no dé, porque no tiene. O sea, así es el asunto, ¿verdad? También dice aquí el apóstol Pablo, cada uno de vosotros. Ahora, ¿por qué cada uno? El esposo, la esposa y los hijos. Normalmente quien recibe un ingreso pues, es el varón de la casa, por lo regular. La esposa a veces tiene un trabajo, un ingreso, y si no, bueno, de lo que da el esposo de su gasto, usted aparta ahí algo para el Señor también. ¿Sí? Los hijos también, mis hermanos, tenemos que enseñar a los hijos a adorar a Dios a través de las ofrendas. Y escuché algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo escuché yo por primera vez. Si no les enseñamos a los hijos a darle a Dios, les estamos enseñando a robarle a Dios. ¿Está usted enseñando a sus hijos a ser agradecidos con Dios, a que ellos también comiencen a apartar algo? Claro, según su capacidad, obviamente, pero ya los estamos enseñando a confiar en Dios, a temer a Dios, a ser agradecidos con Dios, a ser mayordomos fieles de Dios. Eso es algo que también nos corresponde, mis hermanos. Pero si no ven que el papá o la mamá no somos fieles, pues ¿cómo se los vamos a enseñar a ellos? ¿Verdad? Ahora dice la Escritura, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cada uno. Usted no puede dar por su familia. ¿Por qué? Porque el hecho de ofrendar estamos desarrollando una vida de fe. Usted no puede tener fe por su esposa. Usted no puede tener fe por sus hijos. O hermano, usted no puede tener fe por su esposo. Cada quien tiene que crecer en fe. Cada quien tiene que crecer en sabiduría. Cada miembro de la familia tiene que crecer en esas experiencias espirituales de temor. Usted no puede temer por sus hijos. Temer a Dios. Ellos tienen que aprender a temer a Dios. Claro, tienen que verlo primeramente en usted. Que usted ama a Dios, que usted teme a Dios, que usted obedece a Dios, que usted le da a Dios el primer lugar. Lo tienen que ver en casa. Pero si usted no se los muestra, pues ¿dónde lo van a aprender? ¿Dónde lo van a ver? Así es que tenemos un gran compromiso, hermanos, para con la familia y entender que también en ese aspecto estamos nosotros
inculcando y enseñando principios. Ahora alguien dice, es que yo no tengo, no tiene. 2 Corintios 8, búsquele por favor ahí. Ahora, si usted me dice, yo aquí les gano a estos hermanitos de Macedonia, ahorita le digo en qué les gana, entonces mis respetos. 2 Corintios 8, Pablo está hablando aquí de la ofrenda, verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia. Ahora, cuando hablamos de dar, hermanos, estamos hablando de la gracia de Dios, porque Dios primeramente se dio a sí mismo por nosotros en la persona de Cristo. Él nos puso el ejemplo. Él no envió ángeles a morir en la cruz por nosotros. Él envió lo más preciado para él, que fue su propio Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Cristo. No dio las obras a la humanidad, le dio lo mejor, le dio su propio corazón al ser humano para salvarlo, para impedir que el hombre se fuera a la condenación eterna en el infierno y separado de Dios para siempre. Dios dio su propio corazón. Dios envió a Cristo Jesús. Ahora sí, en el verso 1, por la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, verso 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora deténgase tantito ahí. ¿Cómo los cataloga Pablo? Bueno, dice, número 1, son los creyentes que abundan en gozo, felices. Pero a continuación dice Pablo, pero están en profunda pobreza. Ahora, ¿qué significa eso? Que los creyentes de las iglesias en Macedonia estaban atravesando por una prueba de tribulación. Son pruebas, mis hermanos. Ahora, el hecho de que seamos hijos de Dios no nos exenta de a veces de pruebas y de crisis. Estamos en un mundo caído y a veces vamos a tener ciertas pruebas difíciles económicamente hablando, pero no se desespere, ni se angustie, ni pierda la fe, ni pierda el gozo. Pablo dice, hermanos, ellos están en una prueba, es un periodo nada más, y ahorita pues sí les tocó duro el asunto, profunda pobreza. Pregunta, ¿hay alguien aquí en esta tarde que puede decir, pastor, yo estoy en profunda pobreza? ¿Puede alguien decir eso? ¿Verdad que no, hermanos? O quizá le da pena decir, no, yo sí. Bueno, dice aquí, están en profunda pobreza. Y ellos, esos hermanos, abundaron en riquezas de su ¿qué? De su generosidad. Y dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ese es un dar sacrificial, ese es un dar con gozo. Ahora, aquí no estoy diciendo que, yo escuché esa frase que está mal usada, de hasta que le duela. No, eso no enseña la Biblia. No, hermanos. Damos con gozo. Con sacrificio, sí, pero con gozo. ¿Por qué? Porque lo estamos dando para el Señor, para su obra. Y ellos dicen, verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, para los creyentes. O sea, para ellos no era una presión y algo que tenían que hacer a la fuerza, una obligación, no, es un privilegio dar, es un privilegio aportar para el Señor, para su obra. Así es que cada uno. Y también por ahí hay un texto en Deuteronomio 16 que dice, ninguno se presentará ante el Señor con las manos vacías. ¿Por qué? Porque eso significaría entonces que Dios no me bendijo. Es como si uno le estuviera diciendo, Señor, no traigo nada porque tú no me has dado nada. Cuidado con lo que dice o con lo que piensa. Dios todos los días provee. Dios todos los días abre su mano generosa. A pesar de que nos estamos acabando al mundo, mis hermanos, con toda la contaminación y todo el desastre, Dios sigue bendiciendo a su naturaleza, Dios sigue proveyendo para los animalitos, y con cuánta mayor razón, dice Jesús, pues si Dios bendice y cuida de las aves, pues cuánto más a ustedes, hombres de poca fe. ¿Acaso Dios se descuidará? Claro que no. Ahora, ¿cuánto damos? ¿Cuánto damos? Verso 6. 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, otra vez insiste, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre. Ahora, si vamos a algo más estricto en la Escritura, hermanos, en el Nuevo Testamento no se habla tanto de diezmo, se habla de ofrenda. El diezmo era algo para el Antiguo Testamento. Y Dios ahí no les preguntaba, era una ley. O sea, Dios les dijo, es un punto, porque es una forma en la cual me están reconociendo que yo soy el proveedor. Cuando venimos al nuevo pacto, ya no se habla en sí de diezmo, se habla de ofrenda. Ahora, pero la ofrenda no son las obras, porque la ofrenda es superior a la ley. Porque en el nuevo pacto lo que caracteriza no es la ley al cristiano, sino es la gracia de Dios. Dios nos ha aceptado no por cumplir la ley, porque nadie la puede cumplir. Porque para ser aceptados por Dios hay que cumplir la ley de Dios, sus 10 mandamientos, a la perfección, sin nunca haber fallado. Y pregunta, ¿quién no ha fallado en la ley de Dios, en los 10 mandamientos? Todos hemos pecado, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y cuando venimos al nuevo pacto, Cristo viene precisamente para eso, para cumplir la ley de Dios a la perfección y cumplir por nosotros lo que nosotros no pudimos cumplir. Y entonces Cristo, al cumplir la ley, nos permite ahora recibir la gracia de Dios para perdón de pecados, y Cristo cumplió por nosotros la ley, y Dios nos ve ahora cuando venimos a Cristo como que ya hemos cumplido la ley, porque Dios ve a Cristo en nosotros. Es la gracia. Esa es la gracia. Y cuando hablamos de ofrenda, en el Nuevo Testamento se habla de ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda es superior al diezmo. El diezmo era lo mínimo, era la ley. Y ahora cuando venimos al nuevo pacto, Señor, ¿cuánto te doy? Y Dios nos dice, lo que propongas en tu corazón. ¿Qué propones en tu corazón? Eso da. ¿Cuánto ama al Señor? Esa es la pregunta. Eso de. ¿Cuánto le dice el Espíritu Santo que ofrende usted? Eso póngalo. Eso es realmente, mis hermanos, el nuevo pacto. Vivimos bajo la gracia de Dios. Por eso Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No des por tristeza, no des por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es que ahí está la medida, hermanos. La medida para un creyente en el dar no está en una calculadora, no está en las matemáticas. La medida en el dar para un creyente se llama amor, gratitud. Ese es el punto. Según haya prosperado, dice aquí, según haya prosperado. A ver, eso está en 1 Corintios 16:2, que es un texto paralelo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ahí está el asunto. ¿Tuviste más? Bueno, pues sé más generoso. ¿No tuviste? Pues no des, ¿verdad? Otra vez. Vamos a ese principio. Entonces, en el nuevo pacto, la ofrenda es un porcentaje. ¿Cuánto me bendijo Dios? Pues ¿cuánto traigo para el Señor, para su obra? Así es el asunto, mis hermanos. Según haya prosperado, dalo no con tristeza, no con necesidad, dalo con alegría. Y finalizamos, mis hermanos, en el verso 6 y luego el 8. Vas a cosechar según siembres. Según siembres. Lo que tú siembres para el Señor, lo que siembres para la obra, lo estás invirtiendo con Dios. Lo estás invirtiendo con Dios. Y cuando tú inviertes con Dios no tienes pérdidas. Dios es fiel y Dios va a seguir proveyendo. Entonces sembramos en la medida en que, cosechamos en la medida en que sembramos. Y concluimos con esta promesa. Verso 8, 2 Corintios 9, 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Observe que no dice aquí, poderoso es el banco y poderoso es el monte de piedad y tu compadre, no. Y poderoso es Dios. Porque dependemos de Dios, mis hermanos, para todo. Y poderoso es Dios para hacer que Dios te dará cuentagotas. No, hermanos, Dios no es mezquino, Dios no es tacaño, Dios no es avaro como muchos de nosotros, los seres humanos. Dios es generoso y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Y observe lo que dice ahí, todo dinero, no dice, toda gracia, pero aquí mucho ojo. ¿Qué entra aquí en esta frase, toda gracia? Entran varias cosas, muchas cosas. Número 1, toda gracia implica que Dios me dará ideas, creatividad, administrar bien mi tiempo, sabiduría para tomar decisiones correctas. En esa gracia está implicada
la salud, la fe, habilidades, talentos, capacidades para su trabajo, dones espirituales, la energía, el gozo, la provisión material. Dios abre puertas para que usted tenga un empleo, un trabajo, para que usted tenga el alimento, para que usted supla todas sus necesidades físicas, para que usted tenga toda la provisión necesaria. Toda gracia, toda gracia. Y ahí está implícito obviamente el dinero, toda gracia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Pero continúa el versículo, a fin de, o sea, ¿por qué Dios nos bendice abundantemente? Dice, para que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente que abundéis para toda buena obra. Entonces, somos canales, mis hermanos, no cisternas. Una cisterna recibe, pero si esa cisterna no tiene una salida, ¿qué le pasa al agua que se queda ahí varios días? Se estanca y luego huele mal y no sirve para nada. ¿Está de acuerdo? Pero cuando esa cisterna tiene una salida, ¿verdad? Y se convierte en una especie de canal, entonces, ¡qué bendición! Usted y yo, nuestro corazón, es o una cisterna o es un canal por donde fluyen las bendiciones de Dios. Y concluyo con este ejemplo en Jerusalén, que es real. Usted sabe que ahí está el Mar Muerto, ¿sí? ¿Ha oído del Mar Muerto? ¿Sabe por qué se llama el Mar Muerto? Está el Mar de Galilea y el Mar Muerto, porque el Mar Muerto está lleno de sal y no tiene ninguna salida. Entonces todo el agua que viene al Mar Muerto ahí se queda y se estanca, y es agua sulfurosa y huele muy feo. No hay vida. En cambio, en el Mar de Galilea, ahí van los pescadores, porque el Mar de Galilea tiene también salidas, tiene vertientes. Entonces, cuando nuestra vida es como nada más acaparo y acaparo y acaparo y guardo y guardo y guardo, y no hay un lugar para que fluya, se echa a perder. Me convierto en una persona avara, mezquina, egoísta, que nada más estoy pensando en mí mismo. Pero cuando soy como el Mar de Galilea, Señor, tú me bendices para que yo sea un instrumento de bendición para tu obra y para los demás, hermanos. Entonces Dios sigue dando, Dios sigue dando, Dios sigue proveyendo. ¿Por qué se queda Dios? Pues si todo es Él. Lo que Dios quiere es ver fe, es ver gente que confía en Él. Si hay algo que le agrada a Dios, es ver a sus hijos que confían en Él. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos pusiste el ejemplo, mi Dios, al ver nuestra necesidad y al enviar a Cristo para morir en la cruz del Calvario, el Señor, cuya vida siempre fue perfecta, preciosa, siempre te agradó. Y Señor Jesús, tú te diste completamente por nosotros. Fuiste obediente a la voluntad del Padre. Y tu obediencia fue hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo hiciste, mi Dios. En primer lugar, para hacer la voluntad del Padre. Y en segundo lugar, para acercarnos a ti, para perdonarnos, para limpiarnos. Porque, Señor Jesús, tú siendo rico, te hiciste pobre para que con tu pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Nos has bendecido con toda gracia. Hemos visto, Señor, tu misericordia. Hemos visto tu provisión en todos los aspectos. Hemos visto tu fidelidad, Padre Santo. Nos has integrado a tu cuerpo, a una iglesia, y nos haces partícipes de tus bendiciones, de tu evangelio, de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Y ahora nos usas, Señor, para ser instrumentos de bendición a fin de que tu reino se siga extendiendo, Señor. Permítenos tener siempre un corazón generoso contigo y con tu obra y con los demás. Señor, perdónanos si hemos sido mezquinos, avaros, si hemos, Señor, sido codiciosos y nuestro tesoro ha sido solamente acaparar para nosotros, cuando, mi Señor, nuestro tesoro debiese de ser Cristo. Padre, gracias porque te has bendecido ricamente nuestras vidas. Tenemos abundancia, Señor, pero que ello nos permita ser fieles administradores, ser fieles ofrendadores. Entender, Señor, que el dar es un acto de adoración a ti, de confianza en ti y en tus promesas y en tu provisión. Y Padre, oramos como David hacía esa oración,
que pongas en el corazón de tu pueblo esa generosidad, ese corazón voluntario y dispuesto, Señor, porque damos no por obligación, sino por amor y gratitud. Nada más, Padre Santo. Con gozo, no con tristeza ni con necesidad, porque tú amas al dador alegre. Y gracias, Padre, por tu don inefable, por el regalo inefable que es Cristo Jesús, quien habita en nosotros, quien nos guía todos los días, quien nos bendice con su presencia, quien nos dice cuál es el camino a seguir. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es tu promesa, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a no tener ansiedad, a no tener miedo por la cuestión económica, sino simplemente a entender que tú eres el dueño de todo el universo y entender que el mundo está en tus manos, Señor. Que aunque la gente que no te conoce se alarma, se angustia por la carencia o por la falta de provisión o por la economía o por lo que sea, Señor. Mi Dios, tú eres soberano, tú controlas todo. Todo, Dios. Y estamos nosotros en tus manos. Y tú eres nuestro Padre Celestial. Y tú has dicho, Señor, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las piden. Gracias, Padre, por esa confianza que tenemos en ti. Y ayúdanos a ser fieles, Señor. Fieles, generosos, compartidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.